Nos hemos vuelto swifteros o algo así, es Taylor Swift. Bueno, ha sido la revolución económica, porque que una cantante haga que, por ejemplo, el precio de los alquileres en la zona del Santiago Bernabéu o el ámbito de la Castellana en Madrid suban casi un 30% en apenas 15 días, es como una locura, pero sin el cómo. Es una locura, la verdad, ¿eh? Estamos en directo, 11:38 minutos en Canarias. En el archipiélago pasa a veces... Bueno, pasa muy a menudo, más de lo que a mí me gustaría, con demasiada frecuencia, que no nos falta un poco como a los franceses ese chauvinismo, ¿no? De sacar pecho y decir, oye, tenemos gente muy brillante, ¿no? Esto me tiene loco de la cabeza desde hace años, porque pues hay gente por ahí fuera con mucho menos que enseguida dice, aquí estoy yo, ¿no? Y en este caso con más razón que nunca, porque que te llame la ONU, que sigas estudiando en Nueva York, en Estados Unidos, que sigas con esa manera de ser tan, para mí, especial, ¿no? Aportando valor, añadiendo conocimiento. Todo esto nos hace, desde la humildad, desde la tranquilidad, nos hace sentirnos, si cabe, aún más orgullosos de nuestra siguiente invitada. Es Victoria Ballesteros. ¿Cómo estás, Victoria? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, muy contentos de tenerte. Estás, se dice en Canarias, como la caja del turrón. Vas y vienes. Dentro de 2 días vuelves a Estados Unidos. Ya has dicho, nos decías antes de entrar, me gustaría quedarme más, pero no hay más remedio. A ver, como en Canarias, como en casa, ¿verdad? En ningún sitio. Bueno, nos alegra mucho que estés bien, que los tuyos también, y quiero que sepas públicamente lo que a mí concierne y lo que yo escucho por ahí, que nos sentimos muy, muy orgullosos de que saques la bandera de ADEGE, del sur de Canarias, con esa calidad humana. Ya no es solamente el conocimiento que atesoras y lo bien que lo cuentas, sino que seas tan buena persona, nos enorgullece mucho. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, y es un orgullo ser de ADEGE, sí. ser canaria. Por ser como eres, ¿verdad, Yolanda? Desde luego. Además, no has perdido la simpatía, la naturalidad, la esencia con la que te conocimos, así que nos alegra que vuelvas a casa en el verano. No por Navidad, en el verano. Sí. Y además que nada más aterrizar aquí a ADEGE, has hecho una visita muy especial al bosque productivo de ADEGE. Es un lugar ahí es lo que yo especial. Creo que más le gusta, ¿no? El tema del medio ambiente, la sostenibilidad, porque ahí nos jugamos mucho. Claro, y además es para lo que te estás preparando, ¿no? Académicamente, estás estudiando ciencias políticas en una especialización de medio ambiente, ¿verdad? Sí, un doble grado, estudios medioambientales y ciencias políticas. Uh-huh. Entonces, al visitar este bosque, tú sabías que existía ya, ¿no? Sí, fue de las primeras cosas que me llamó la atención de medio ambiente a nivel, no de las primeras, pero un proyecto que más me llamó la atención medioambientalmente aquí en ADEGE. Me acuerdo cuando vino Robert Kennedy, cuando se dio el ADEGE contra el cambio climático, y pude verlo por primera vez y verlo crecer, es como un espectáculo. ¿Y ahora? El señor Verde también estuvo por aquí. Sí, Juan Verde, sí. Uh-huh. Y ahora que lo has visto de la mano, entre comillas, figurativamente hablando, del alcalde José Miguel Rodríguez Fraga, que ha sido tu guía en este recorrido, ¿qué tal? ¿Qué te ha parecido? Ha sido impresionante ver el crecimiento, y no solo la parte medioambiental, sino la parte de sostenibilidad completa, parte social, parte medioambiental, la parte de inserción laboral, las ideas que tienen a futuro, cómo es solamente como una especie de bandera de muchas otras cosas que se van a hacer, y ver cómo encuentran problemas, porque al fin y al cabo la naturaleza es lo que tiene. Nos tenemos que adaptar a ella y también a nuestro impacto en ella, y cómo buscan soluciones creativas y únicas, porque tenemos esa doble insularidad de cosas que son solo nuestras. Uh-huh. Lo bueno de este parque es que no solamente pues da frescor, es hábitat de ciertas aves. Habrás escuchado los pajaritos piar. Maravilloso. Te aísla un poco de lo que es el mundanal ruido, es como un oasis o una burbuja, pero también da frutos, y esos frutos tienen un fin muy loable, que es van destinados a servicios sociales para canalizarlo hacia las familias más necesitadas y desfavorecidas del municipio. Por eso se dice que es un bosque productivo, porque produce y porque el fin del bosque es ayudar también a toda la comunidad
unidad de ADEGE. Has visto un sinfín de variedades de árboles, de plantas. ¿Qué es lo que te llamó la atención? Una de las cosas que más me llama la atención es la pasión con la que no solo el alcalde, sino también todo el equipo técnico y humano que trabaja en el bosque, la pasión que le ponen y lo representativo que es de una sostenibilidad real. Una sostenibilidad que sea, al fin y al cabo, un punto de encuentro entre muchas personas. Un punto de encuentro también en su ubicación, al estar en medio de lo que es ADEGE. Fue maravilloso. Y después el cuidado que tienen de intentar que sea independiente, entre comillas, porque nunca puedes dejar de tener mano humana, pero ese punto de que sea el propio bosque el que crezca, el que se dé a sí mismo nutrientes, el que se mantenga. Es fascinante, es como tener es salir de... Hablamos de los microclimas en Tenerife, pero es que esto es un microecosistema dentro de la isla, es maravilloso. Exacto. Hay que decir a los oyentes que se puede visitar este bosque, como ha hecho en este caso Victoria Ballesteros, pero cualquiera que quiera visitar, darse un paseíto, lo puede hacer de una manera gratuita, pero eso sí, ordenada, ¿eh? Hay unas visitas guiadas en grupos y toda la información la tienen en adege.es. ¿Tú recomendarías que fueran a verlo? Hombre, creo que es una visita que tiene que hacerse sí o sí. Es que si no lo haces, estás perdiendo una experiencia única. Y hacer preguntas, que al fin y al cabo es de cómo se aprende. Son unas personas tan preparadas, todas las que están allí, que es impresionante. Todo lo que te pueden contar de naturaleza y muchas otras cosas que, no sé, yo a lo mejor por mi edad, yo ya me crié cuando estábamos en los edificios y tal. Nunca había visto... A ver, sí por mis padres y demás, pero nunca había tenido esa oportunidad de ver un ciclo de las plantas, de dónde surge realmente la fruta, un plátano, ver todo el círculo, todo cómo es el ciclo. Es maravilloso. Lo recomiendo sobre todo para personas más jóvenes, niños y demás. Es increíble. Sí. Bueno, acabas de llegar aquí a ADEGE del tercer curso, ¿no? De este doble grado que nos mencionabas. ¿Cómo ha ido este año lectivo, este año académico? ¿Qué tal te ha ido? Ha sido genial, no me puedo quejar, todo con éxito, terminé mis prácticas, ya todo maravilloso. ¿Dónde han sido las prácticas? En el ayuntamiento de Normal. Yo vivo en Bloomington, pues el ayuntamiento al lado. Dinos la ciudad o alguna referencia dónde ubicarte, porque Estados Unidos es inmenso. Sí, es a 2 horas al sur de Chicago y a 2 horas al norte de San Luis. Entonces justo en medio de 2 ciudades tan grandes. Y tan emblemáticas también. Sí. Muy bien. Entonces, tus prácticas se han desarrollado en un ayuntamiento. Sí, en un departamento de comunicación, en la parte más de medio ambiente comunicativo, minorías y demás. ¿Y qué tal la experiencia? Ha sido increíble, he aprendido muchísimo, tuve que hacer un trabajo de fin de prácticas, por lo que pude hacer un proyecto con ellos. No sé, fue increíble. Tengo la suerte de que toda mi educación ha sido bastante práctica, por lo que ha sido solamente como una continuación de todo eso. O sea, que para ti no te daba la impresión, Victoria, de que estuvieras trabajando, porque has estado en acción prácticamente a lo largo de estos 3 años en la universidad, ¿no? Porque es una universidad donde se incentiva mucho lo que es las dinámicas de grupo, la actividad, la sinergia de ideas, sí. ¿No? ¿Cómo se llama? El think tank. El tank think. Think tank, creo think que tank, sí. Think tank. Es un stormy, ¿cómo se dice? Una guerra de ideas, sí, ¿no? Lluvia de ideas. Lluvia de ideas y todo esto. Quiero decir que no es una universidad al uso donde hay que estudiar mucha teoría, exámenes, sino que hay mucha interacción con el mundo real, ¿no? Sí. Hay que estudiar, es como tenemos una parte teórica, pero siempre es con una parte práctica muy de la mano. Por ejemplo, cuando hacía las prácticas, tenía como que hacer un diario todos los días, bueno, obviamente diario, sí. Todos los días hablando de la relación con política, de las ideas políticas, filosofía, la parte más como cerrada de dónde vienen las ideas y luego la parte más práctica de, ok, esta es la teoría y ahora cómo hacemos que esto funcione, ¿no? Esto que se llama en inglés el what now, como ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Desde tu posición en este enclave estadounidense, ¿hay concienciación de lo que ya es una realidad para nosotros, el cambio climático, la concienciación del medio ambiente, o todavía hay trabajo que hacer allí? Queda mucho más trabajo por hacer que aquí, creo. Sobre todo porque el sistema es mucho más difícil. No sé, incluso el reciclaje, que no sé, creo que aquí lo tenemos tan asumido. Tenemos los contenedores en todas las ciudades, a lo mejor en ADEGE también se ha hecho un trabajo de concienciación muy específico y es mucho más difícil ya que tienes como que lavar la botella 5 veces antes de poder reciclarla, y si tienes una botella sucia ya no puede reciclarse y es como muy difícil que la gente entienda y pueda hacerlo, porque también se les dificulta el día a día. No es como aquí que tienes la botella, la tiras al plástico. Ahí es como tienes que coger la botella, lavarla y después tirarla.
no te puede pillar en tu día a día. Entonces, cosas tan simples, si se complican, es muy difícil entenderlo. Claro, y también el enfoque de la vida que se tiene allí, ¿no? Que es un enfoque muy materialista, ¿no? Muchísimo muy más. ganar dinero, muy el estatus social, socioeconómico, empresarial. Y entonces, desde tu perspectiva, sí hay trabajo por hacer de concienciación, ¿no? Sí. Tengo la suerte de que donde vivo es un lugar con muchísimas personas preparadas porque tenemos 3 universidades en la misma área, entonces pues es muy fácil que las personas entiendan el concepto. Tenemos un nivel socioeconómico bastante alto, por lo que se pueden permitir, porque al fin y al cabo el sistema está creado en Estados Unidos y también un poco en Europa para que solamente unos pocos puedan usar ese ritmo de vida. Se ha creado así un ritmo de vida más sostenible, más cuidadoso y tal. Pero todavía el ritmo de vida es tan rápido que pararte a reflexionar cuesta. Y sobre todo allí, que es como que nunca paran. Si me permites, Victoria, vamos a hacer una mirada en el tiempo y recordar a los oyentes que estuviste aquí con un grupito de compañeros, ¿verdad? Y de un profesor o mentor, o ambos a la vez. ¿Qué tal fue? Una vez ya regresasteis a Estados Unidos, ¿cuáles fueron las impresiones de tus compañeros y de, bueno, no sé si vino un profesor nada más o... Vinieron un profesor y un miembro de la universidad, como un staff member. Sí. ¿Qué te dijeron? En el tú a tú, qué impresiones te dieron? Quedaron encantados. Es que al fin y al cabo tenemos tanto que ofrecer y a veces no lo valoramos, pero es que es un ejemplo de muchísimas cosas, sobre todo desde el punto de vista social y turístico. Quedaron impresionados, están ya buscando cómo volver, haciendo las cuentas y todo, han quedado encantados. Y a nivel académico han aprendido muchísimas cosas desde todas las carreras, es que somos tan multi de todo, es que ¿qué no hay aquí? De hecho, visteis un montón de enclaves, ¿no? De Tenerife. Estuvisteis en el ITER, estuvisteis obviamente aquí, en ADG, y seguro que más de algunos se llevó una gratísima sorpresa, ¿no? De ver cómo... por ejemplo, los aerogeneradores están funcionando a plenitud a lo largo y ancho de la autopista en la comarca sur de la isla y como hay una concienciación y a la práctica se está llevando a cabo políticas de sostenibilidad, ¿no? En una islita como es Tenerife, que es muy pequeñita en comparación con la orbe, ¿no? Sí, yo creo que lo que más llamó la atención fue la variedad de cosas y la diversidad que había. Cómo podías ir del ITER a después ir a una playa o un hotel de lujo, después podías ir a la laguna, de la laguna a ADG. En ADG igual podías estar en el CTK, que luego estar en el Barranco del Infierno, después comiendo pollo y de comer el pollo te puedes estar hablando de diversidad, de relaciones de diferentes tipos, de violencia de género. Fue una variedad que era... Vieron cómo se podía unificar a la sociedad, porque en Estados Unidos a veces sufrimos muchísimo de que se hacen grupos, se diferencia, incluso las propias universidades se hacen como distinciones en ideología, y si bien hay una fluidez, siempre es como tu grupo en la zona, una zona más rica, una zona más pobre, una zona más diversa, una zona más concienciada, es como por área, muy clara. Victoria, si me permites, me pareció muy curioso, yo que te sigo en redes, que bueno, fue llegar a Madrid en el aeropuerto y te quedaba una horita para llegar al concierto de una de tus ídolas, ¿no? Musicales, como es Taylor Swift. ¿Cómo fue ese viaje? Bueno, estarías que deseando que aterrizara el avión, ¿no? Ahora, y que no hubiese desvío, pero que increíble, ¿no? La cantidad de presión en ese vuelo. ¿Dónde lo tomaste ese avión? No, lo tomé aquí en Tenerife, fui hasta Madrid. Bien, pero vamos, el tiempo contadísimo. Sí, aterricé en Madrid a las 6:15 y el concierto como que empezaba a las 6 los teloneros y Taylor Swift salía a las 8. Entonces fue salir del aeropuerto, coger un coche. Tenía a mis tíos que, si me estáis oyendo, os quiero mucho, gracias por todo. Que me recogieron, cogimos a mi prima del trabajo y nos fuimos corriendo al concierto. Llegamos a los últimos 15 minutos de los teloneros y a Taylor Swift, vamos, besamos el santo, como se suele decir. No tuvimos ni colas ni problemas porque era justito todo. Qué bien. Es muy curioso porque viendo yo la información que ha salido y los diferentes reporteros que han hecho, pues eso, el despliegue, ¿no? en las inmediaciones del estadio, había muchos estadounidenses que habían viajado expresamente para este concierto porque aquí en España era más fácil acceder al concierto y más barato también. Mucho más barato.
Y eso que ella es, digamos, nativa, ¿no? O sea, que los precios allí en Estados Unidos y aquí no eran baratos en España. Yo tuve suerte de conseguir unas entradas bastante económicas, pero los conseguí como unas 2 semanas antes de que empezara el concierto. Fue suerte, si cuando está para ti, está para ti. Pero en Estados Unidos es mucho más caro y también la disposición del estadio es mucho mejor en España, porque el estadio nuestro es de fútbol europeo, no que yo llamo fútbol, que se dice soccer, es mucho menos grande y era como, no había un mal sitio, mientras que los estadios de fútbol americano es tan grande el estadio y es tan alto para el tema de los lanzamientos y demás, que los sitios no eran los mismos, por lo que fue una experiencia muy única, además de que tenía un nuevo álbum en esta era, Eras Tour, este nuevo álbum que no había tenido en Estados Unidos. Ajá. ¿Es la primera vez que la ves en vivo? Sí, fue entonces, la primera vez. Debe ser súper emocionante, ¿no? Sí, es una obra de arte, es un espectáculo. Mi prima no estaba muy convencida, era como, le gustaba Taylor Swift, no era como yo que le encanta Taylor Swift, y dijo, es que fue una profesional de verdad, es decir, una profesional que de los pies a la cabeza lo daba todo, tenía como un show hecho y preparado para que la gente lo pasara bien. ¿Cuándo has descubierto tú a esta artista, Taylor? Yo creo que desde que recuerdo, no tengo un momento de que diga, la descubrí, pero siempre me ha gustado. ¿De qué hablan sus canciones? Habla de todo, eso es una de las cosas que más me gusta. Es muy difícil encontrar un sentimiento, una situación en la que no puedas encontrar una canción que te pueda venir bien. ¿Ah, sí? Sí. Para cualquier etapa de la vida, Taylor Swift tiene una canción. Sí, y si no la tiene, te la puedes como medio utilizar. Esta me vale. La canción comodín. Sí, siempre es que tiene de todo. También viene mucho de lo que se exige a las mujeres en la industria de la música. Ha tenido que cambiar tantas veces de estilo y reinventarse, actualizarse, le exigen tanto, porque al fin y al cabo la industria es así, que ha tenido como una evolución que es impresionante. Se suele decir que solamente habla de sus relaciones amorosas, eso es mentira. Si lees las canciones, si lees los lyrics, si la escuchas, hay de todo. Hay de problemas mentales, de anorexia, de la situación que ella tiene como mujer en la industria, que es de man, a después hablar de sus relaciones, de rupturas, de mudarse. Habla de todo. Es muy difícil no encontrarlo. Parece una chica muy normal pese a todo, ¿no? Como que la fama no se la ha subido a la cabeza. No tengo el placer de conocerla en tú a tú, pero eso es lo que parece. Es lo que parece, sí. ¿Y cómo se comportó el público en general? ¿Cuál era el ambiente? Dínoslo, Victoria. Fue un ambiente espectacular. Es un público muy sano y creo que es algo que es muy importante. Era un público que estaba disfrutando la situación. Era el día de Canarias, por lo que llevas 2 banderas de Canarias que me llamó la atención, y en un público que venía a pasarlo bien, a escucharlo, a vivirlo, a sentirlo. Había gente llorando, propuestas de matrimonio, había personas embarazadas, bebés, niños, había de todo. No era como un ambiente que dijera hay un mal ambiente o hay cosas que no tal. Lo peor fue el calor, alguno que otro desmayito por ahí, pero nada, fuera de lo común. No lo vas a olvidar nunca. Nunca. Y lo recomendaría, es una experiencia increíble. ¿Y tú volverías a repetir? Sí. Uh-huh. Bueno, pues Victoria, gracias por haber venido a la radio municipal. Ya sabes que esta es tu casa y que nos alegra verte, progresar, evolucionar, y hacemos casi un seguimiento de tu vida. Esto es casi como una serie de Netflix, ¿no? De Victoria Ballesteros, pero a través de la radio. Vamos a ver cuándo nos volvemos a ver, quizás para Navidad o quizás para dentro de un año, cuando ya termines este doble grado y seguimos hablando de la vida, de lo que estás aprendiendo y tus impresiones sobre lo que estás estudiando. Muchas gracias. Gracias a ustedes por hacerme sentir como en casa. De eso se trata, de que te sientas, porque esta es tu casa. Con Victoria Ballesteros llegamos casi a las 12 y continuamos en el segundo bloque de Viva la Vida.